Ya, vamos a empezar para terminar rápido, ¿eh? Solamente hay 6 nomás. 5. Ya para mañana el examen, no se olviden. Hasta acá va a venir el examen. Ya se nota la diapositiva. ¿Me confirman? ¿Se nota? Ya, muy bien. Ya vamos a ver, ya esta es la última sesión de esta segunda, tercera ya, ¿no? Ya entonces el examen y lo que es enrutamiento. Ya, y de la semana pasada y hasta lo que vamos a hacer hoy día, ¿no? El OSPF, el RIP, enrutamiento estático y la capa de transporte. Ya ver, en esta parte, entonces miren, vamos a ver en la capa de transporte, ¿no? Que más o menos, si ustedes observan acá en el modelo TCP, ¿no? Tenemos acá la capa de transporte. Que dice, ¿no? La capa de transporte traslada los datos entre las aplicaciones en dispositivos de la red, ¿no? Básicamente lo que hace la capa, ¿no? Quienes están dentro de la capa de transporte. Los programas de capa de aplicación generan datos que deben intercambiarse entre los hosts de origen y los hosts de destino. La capa de transporte es responsable de las comunicaciones lógicas entre las aplicaciones que se ejecutan en diferentes hosts. O sea, básicamente, como su propio nombre dice, capa de transporte, ¿no? O sea, es la responsable de comunicarse lógicamente, ¿no? De las aplicaciones que se van a ejecutar en cada host, por ejemplo, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, tenemos, ¿no? El primer host de origen y host destino acá, ¿ya? O sea, eso básicamente es responsable de la capa de transporte. Entonces, acá que dice, ¿no? Esto puede incluir servicios como el establecimiento de una sesión temporal entre dos hosts y la transmisión confiable de información para una aplicación. Entonces, como se muestra en esta figura, entre la capa de transporte básicamente es el enlace entre la capa de aplicación y las capas inferiores, ¿no? Que están debajo del modelo TCP/IP, ¿no? Que son responsables de la transmisión de la red, básicamente, ¿ya? Entonces, la capa de transporte no tiene conocimiento del tipo de host de destino, el tipo de medio por el que deben viajar los datos, la ruta tomada por los datos, la congestión de un enlace o el tamaño de la red, ¿no? Dice acá la capa de transporte incluye dos protocolos, que básicamente también hemos estado viendo, ¿no? En este caso incluye lo que es el TCP, ¿no? Protocolo de control de transmisión, y el UDP, ¿no? Que es el protocolo de datagrama de usuario. Pues dentro de la capa de transporte, ¿no? Como dice que es el responsable de la transmisión, ¿no? De las aplicaciones que se envían de diferentes hosts, de host origen y de host destino. Entonces acá estos protocolos dentro de la capa de transporte son estos dos, ¿no? El TCP y el UDP. ¿Ya? A ver,
Responsabilidad de la capa de transporte. Bueno, tiene mucha responsabilidad, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, dice que en la capa de transporte ya es un seguimiento de conversaciones individuales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un servidor de correo, ¿no? De email acá, ¿no? Email, página web, por ejemplo, ¿no? Entonces dice que la capa de transporte o en la capa o de transporte, cada conjunto de datos que fluye entre una aplicación de origen y una aplicación de destino, ¿ya? Se conoce como una conversación y se rastrea por separado, ¿no? O sea, la aplicación, en este caso tenemos, por ejemplo, lo que es correo y acá tenemos lo que es eh, ¿cómo se llama? Página web, acá tenemos lo que es mensajería instantánea, ¿no? Acá tenemos lo que es chat online en vivo, ¿no? Y algunos videos que se muestran dentro de un equipo. Entonces, es responsabilidad de la capa de transporte mantener las tres conversaciones múltiples, ¿no? Como se ve en esta imagen, por ejemplo, un host puede tener varias aplicaciones, digamos, ¿no? En este host de acá o en este equipo, ¿no? Tenemos acá varias aplicaciones, ¿no? Mi email, Messenger, páginas, chat, video, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿No? Pueden tener varias aplicaciones que se comunican a través de la red simultáneamente, pues, ¿no? ¿Ya? En este ejemplo. La mayoría de las redes tienen una limitación en la cantidad de datos que se puede incluir, ¿no? En un solo paquete. Por lo tanto, los datos deben dividirse en partes manejables. Ya como por ejemplo, maneja varias aplicaciones, ¿no? Y estos se comunican simultáneamente, ¿no? Hace que esos datos se dividan, digamos, en partes manejables para que pueda fluir, para que pueda, ¿no? Trabajar, enviar ahí la información. Segmentación de datos y reembolso de segmentos. Entonces, fíjense acá también, ¿no? Esto también es otra responsabilidad de la capa de transporte, ¿no? Dice dividir los datos de la aplicación en bloques de tamaño apropiado, ¿no? O sea, esos tamaños para que puedan, por ejemplo, enviar o viajar los paquetes, ¿no? Dependiendo del protocolo de la capa de transporte utilizado, los bloques de la capa de transporte se denominan segmentos o datagramas, ¿no? Ya esos bloques, ¿no? De la capa de transportes, ¿no? Que se van dividiendo se llaman segmentos o datagramas. En esta imagen se ilustra, pues, la capa de transporte utiliza diferentes bloques para cada conversación, ¿no? Ya, ya está bien. Ahora, dice la capa de transporte divide los datos en bloques más pequeños, es decir, segmentos o datagramas que son más fáciles de administrar y transportar, ¿no? Eso es lo que básicamente es otra de las funciones o otra de las responsabilidades dentro de la capa de transporte. Tenemos, dice, agregar información de encabezado, ¿ya? El protocolo de capa de transporte también agrega información de encabezado que contiene datos binarios, ¿no? Eso es lo que también hace dentro de la capa de transporte. Organizados en varios campos, ¿no? A cada bloque de datos, ¿no? Son los valores en estos campos los que permiten que varios protocolos de la capa de transporte realicen diferentes funciones en la gestión de la comunicación de datos, ¿no? Por ejemplo, dice el host receptor utiliza la información del encabezado para volver a ensamblar los bloques, ¿no? O sea, los paquetes que van enviando en este caso, ¿no? De datos en un flujo de datos completo por el programa de la capa de aplicación receptor. Ya nos asegura también incluso que las aplicaciones que se están ejecutando en un dispositivo, todas esas aplicaciones reciban, pues, los datos correctamente, ¿no? También lo que hace la capa de transporte, ¿no? Que todas esas aplicaciones que están ejecutando, ¿no? Al momento de enviar, reciban sus datos correctamente. O identificación de aplicación, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una imagen también, ¿no? En la capa de transporte que utiliza algunos puertos, ¿no? Para que permitan, por ejemplo, comunicarse, ¿no? Dentro de estas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, correo, página, internet, perdón, chat, ¿no? O messenger, o mensajes instantáneos. Son algunos puertos que manejan dentro de la capa de aplicación, perdón, del transporte para cada una de estas aplicaciones, ¿no? El envío de algunos tipos de datos, por ejemplo, una transmisión de video, por ejemplo, ¿no? A través de la red, como una transmisión de comunicación completa, pueden consumir todo el ancho de banda disponible. Esto evitaría que se produzcan otras conversaciones de comunicación al mismo tiempo,
También dificultaría la recuperación de errores y la transmisión de datos dañados, ¿no? Ya, entonces en esta imagen, por ejemplo, se ve también, ¿no? Que se intercalan diferentes conversaciones en la misma red, ya, pero acá ven con diferentes puertos, ¿no? Ya. Multiplicación de conversaciones. Ya, en esta parte, por ejemplo, dice la capa de transporte debe ser capaz de separar y gestionar múltiples comunicaciones. Ya, o sea, varias comunicaciones, ¿no? Como vemos en la misma imagen, ¿no? Anterior que hemos visto. Acá están las diferentes aplicaciones, ¿no? Pero entonces en este caso se puede trabajar con múltiples comunicaciones, ¿no? Con diferentes de requisitos de transporte, pues, ¿no? ¿No? Para que pueda enviar acá toda la, digamos, según lo que la aplicación me está pidiendo acá, ¿no? Por ejemplo, lo que es correo, lo que es chat, lo que es página, videos, etcétera, etcétera. Para pasar flujo de datos a las aplicaciones adecuadas, la capa de transporte identifica la aplicación de destino utilizando un identificador llamado número de puerto, pero no así como visto en esta parte de acá, ¿no? O sea, mediante este identificador o mediante este puerto puede, digamos, enviar los datos, ¿no? Como se muestra en esa imagen, dice cada proceso de software que necesita acceder a la red se le asigna un número de puerto único para ese host, ¿no? Por ejemplo, para lo que es email 110, para lo que es en este caso página HTML, puerto 80, y para lo que es chat, el puerto 531. Ya. Ya, entonces, por ejemplo, acá, ¿no? IP solo se refiere a la estructura, direccionamiento y enrutamiento de paquetes. IP no especifica cómo se realiza la entrega o el transporte de los paquetes, ¿no? Solamente la estructura de la dirección, el direccionamiento, nada más. Eso es lo IP que hemos visto anteriormente. Los protocolos de la capa de transporte especifican cómo transferir mensajes entre hosts y son responsables de administrar los requisitos de confiabilidad de una conversación. Por ejemplo, acá la capa de transporte, que incluye estos dos, ¿no? El TCP y el UDP, estos son los responsables de, digamos, de transferir los mensajes, ¿no? Pero mientras el IP viene a ser la estructura nada más del direccionamiento, ¿ya? Las diferentes aplicaciones tienen diferentes requisitos de fidelidad de transporte, ¿no? Por lo tanto, el TCP/IP proporciona dos protocolos de capa de transporte, como se muestra en este caso en la imagen, ¿no? Por ejemplo, en la capa de Internet se encontraba lo que es el IP, ¿no? Direccionamiento, ¿no? Direccionamiento IP, ¿no? También se ve en la capa de red, ¿verdad? En la capa de transporte viene a ser ya el TCP y el UDP. Por ejemplo, acá, ¿no? Bueno, en esta parte hemos visto, no IP se refiere solamente a la estructura, ¿no? El TCP se considera un protocolo de capa de transporte confiable y con todas las funciones, que garantiza que todos los datos lleguen al destino, ¿no? Ya, básicamente eso es lo que considera en este caso el TCP, ¿ya? Incluye, dice, campos que aseguran la entrega de los datos de la aplicación, ¿no? O sea, de la aplicación que se están utilizando. Ya, estos campos requieren un procesamiento adicional por parte del host de envío y de recepción de los datos. Eh, entonces acá, por ejemplo, ¿no? Dices, el transporte es análogo al envío de paquetes que se rastrean desde un origen hacia el destino. Si un pedido de envío se divide en varios paquetes, un cliente puede verificar en línea para ver el pedido de la entrega. TCP proporciona confiabilidad, ya está, es confiable, control de flujo, y utiliza algunas operaciones básicas. Por ejemplo, la primera, numerar y rastrear segmentos de datos transmitidos a un host específico de una aplicación específica, ¿no? O sea, en este caso rastrea, numera todos los segmentos de los datos. Por ejemplo, cuando se utiliza una aplicación, ¿no? Desde un host destino hacia un host origen, por ejemplo. Confirmar los datos recibidos, ¿no? O sea, confirma en este caso si ha llegado correctamente los datos, ¿no? Por ejemplo, si envía mensajes instantáneos, si envía, por ejemplo, un HTML, si envía un video, ¿no? Qué sé yo. Volver a transmitir cualquier información no reconocida después de un cierto periodo de tiempo, ¿no? En caso de que la información se envíe, ¿no? Y no lo, digamos, no lo reconoce, por ejemplo, uno de los hosts, entonces, ¿qué es lo que hace? Vuelve a transmitir cualquier información, ¿no? Pero cada tiempo, por ejemplo, ¿no? Datos secuencias que pueden llegar en orden incorrecto, enviar datos a una velocidad eficiente que sea aceptable para el receptor, ¿no? Básicamente, esas son algunas operaciones básicas
¿no? La que realiza el TCP. Para mantener el estado de una conversación y rastrear la información, dice el TCP primero debe establecer una conexión entre el remitente y el receptor, ¿no? Quien recibe, quien envía y quien recibe. Es por eso que el TCP se conoce como un protocolo orientado a la conexión. ¿Ya? Por eso que se denomina el TCP, ¿no? Protocolo orientado a la conexión, ¿no? Porque debe establecer las conexiones tanto entre el emisor y el receptor, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que hace. Eso es lo primero que debe hacer el TCP. ¿Ya? Entonces, por eso se le conoce como protocolo orientado a la conexión. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, una imagen, ¿no? Se envía, dice, un archivo al servidor mediante la aplicación de protocolo de transferencia, mediante el FTP, ¿no? Por acá está enviando. El TCP, ¿qué es lo que hace? Rastrea esa conversación, ¿no? Divide los datos que se envían en 6 segmentos, por ejemplo, ¿no? Ya, no se reciben los segmentos, no se envían al acuse de recibo, ¿no? Es lo que hace el protocolo de control de transmisión, ¿ya? Entonces divide en 6, digamos, en 6 segmentos acá para poder utilizar lo que es la aplicación del FTP en este caso, ¿no? Y el FTP está dentro de la capa de aplicación también, que vamos a ver la última unidad, ¿ya? Entonces todo esto es en base al TCP. Ahora, el UDP, ¿no? Más conocido como protocolo de datagrama de usuario. ¿Qué consiste? ¿Qué es lo que hace este protocolo? Dice, es un protocolo de la capa de transporte también, obviamente, que estamos acá dentro de ello. Y dice que es más simple, ¿no? En este caso que el TCP. Y no es confiable, no proporciona confiabilidad, control de flujo, lo que significa que requiere menos campos de encabezado, ¿no? Debido a que los procesos del UDP del emisor y del receptor no tienen que administrar la confiabilidad y el control de flujo, significa que los datagramas pueden procesarse más rápido que los segmentos de TCP. O sea, se envían nada más. O sea, puede enviar, por ejemplo, los datagramas pueden enviar sin confiabilidad, ¿no? Envía, por eso es que dice que se procesa más rápido, ¿no? Porque envía sin confiabilidad, ¿no? Como el TCP, ¿no? El UDP proporciona las funciones básicas para entregar datagramas entre las aplicaciones apropiadas con muy poca sobrecarga y verificación de datos, ¿no? O sea, no es tan confiable como el TCP, ¿no? Cuando envía los datos, por ejemplo, ¿no? Cuando transmite los datos. Dice, básicamente, en este protocolo, ¿no? Se denomina un protocolo sin conexión, ¿no? No es como en el caso del TCP. Cuando el protocolo de conexión, primero tiene que establecer una conexión entre el emisor y el receptor, ¿no? Mientras que acá no, pues, ¿no? Acá es sin conexión, envía nomás, ¿no? Y envía rápido, ¿ya? Debido a que el UDP no proporciona confiabilidad o control de flujo, no requiere una conexión establecida, ¿ya? O sea, como no hay confiabilidad al momento de enviar, no hay un control de flujo, digamos, como en el TCP, entonces no requiere una conexión establecida tanto como el emisor como el receptor, ¿no? ¿Ya? Debido a que UDP no rastrea la información enviada o recibida entre el cliente y el servidor, tampoco rastrea, a diferencia que el TCP sí rastrea toda la información que va a enviar, ¿no? Tanto con el emisor o digamos con el cliente y con el servidor, ¿no? Mientras que el UDP no hace eso. También se conoce como un protocolo sin estado. También se conoce como un protocolo de entrega de mejor esfuerzo porque no hay reconocimiento de que los datos se reciben en el destino, o sea, no se sabe si va a llegar, ¿no? Correctamente a su destino. Entonces, con el UDP no hay procesos de la capa de transporte que informa al remitente de una entrega exitosa, ¿ya? También dice que es como colocar una carta regular no registrada en el correo, ¿no? O sea, no tiene, por ejemplo, digamos, un remitente, no tiene de repente un destinatario, ¿no? Cuando nosotros enviamos un correo, por ejemplo, ¿no? Algo así funciona el UDP, ¿no? Mientras que el TCP sí, ¿verdad? Tiene que establecer una conexión entre el emisor y el receptor, ¿no? Pues acá no, pues no verifica quién es el emisor, quién es el receptor, ¿no? El remitente de la carta no tiene conocimiento de la disponibilidad del receptor para recibir la carta. Por eso es que se denomina un protocolo sin conexión. No hay conexión entre el receptor y el emisor, ¿no? La oficina de correos tampoco es responsable de rastrear la carta o informar al remitente si la carta no llega al destino final, ¿no? Básicamente, así es como funciona el UDP, ¿no? Miren, en este ejemplo, por ejemplo, ¿no? Se envía un archivo de un servidor mediante la aplicación del TFT UDP
divide los datos en datagramas y los envía utilizando la entrega de mejor esfuerzo, no se envía nada más, ya sin verificar, por ejemplo, cuál es el destinatario, ¿no? Ya el servidor de archivo recibe los 6 segmentos, no se envía confirmación, o sea, no confirma si ha llegado correctamente sus paquetes o si no ha llegado, a diferencia que en el TCP. Bueno, el protocolo adecuado de la capa de transporte, miren, básicamente el UDP dice, se utiliza, por ejemplo, dentro de lo que es el VoIP o telefonías, ¿no? El VoIP, el DNS. En el TCP trabaja con, básicamente para correos, ¿no? Para lo que es HTTP, por ejemplo, ¿ya? Es más rápido, pero menos confiable el UDP, mientras que el TCP es más confiable. No, acá no, por ejemplo, no reconoce por los datos, mientras que acá sí reconoce los datos, reenvía datos perdidos. Acá se pierde los datos, no lo vuelve a reenviar, ¿ya? Mientras que acá sí, ¿no? Se pierde los datos, vuelven a reenviar cada cierto tiempo, acá no, ¿ya? El UDP no envía, no reenvía. Se pierde los datos, se perdió, mientras que el TCP se pierde y vuelve a reenviar cada cierto tiempo, ¿ya? Entrega en orden, y acá no es tan ordenado, por ejemplo. Por ejemplo, acá algunas aplicaciones pueden tolerar cierta pérdida de datos durante la transmisión a través de la red, pero los retrasos en la transmisión son inaceptables. Para estas aplicaciones, UDP es la mejor opción porque requiere menos sobrecarga de red, ¿no? Por ejemplo, UDP es preferible para aplicaciones como voz sobre IP, ¿no? Los reconocimientos y la retransmisión retrasarían la entrega y harían inaceptable la conversación de voz, ¿no? Por eso es que el UDP básicamente se utiliza dentro de lo que es la transmisión, ¿no? De voz. UDP también es utilizado por las aplicaciones de solicitud y respuesta donde los datos son mínimos y la retransmisión se puede hacer rápidamente. Por ejemplo, el servicio de nombre de dominio, que es el DNS, por ejemplo, ¿no? Usa UDP para este tipo de transmisión. El cliente solicita direcciones IP, tanto IPv6 como IPv4, para un nombre de dominio conocido como un servidor DNS. Si el cliente no recibe una respuesta en un periodo de tiempo predeterminado, entonces simplemente envía la solicitud nuevamente, ¿no? O sea, si no recibe, por ejemplo, digamos la solicitud, nuevamente tiene que enviar para que le vuelva a enviar, ¿no? A diferencia que el TCP, si no ha recibido, entonces cada cierto tiempo vuelve a reenviar automáticamente. Por ejemplo, dice acá, si uno o dos segmentos de una transmisión de video, ¿no? O envío, o video en vivo, por ejemplo, no llegan, se crea una interrupción momentánea en la transmisión. Esto puede aparecer como una distorsión en la imagen o el sonido, ¿no? Pero puede que el usuario no la note, por ejemplo. Si el dispositivo de destino tuviera que dar cuenta de la pérdida de datos, la transmisión podría retrasarse mientras se esperaban, ¿no? Las retransmisiones, por lo que la imagen o el sonido se degradarían mucho. En este caso es mejor renderizar los mejores medios posibles con los segmentos recibidos y renunciar a la fidelidad. Fíjense ahí, ¿no? Hay un ejemplo básicamente de cómo funciona cuando trabajamos con UDP al momento de enviar, por ejemplo, transmitir un video en vivo, ¿no? Ya. Por eso es que se puede decir que no es tan confiable como el UDP, como el TCP, ¿verdad? Y para finalizar, por ejemplo, para otras aplicaciones es importante que lleguen todos los datos y que puedan procesarse en su secuencia adecuada. Para este tipo de aplicaciones, por ejemplo, el TCP utiliza un protocolo de transporte, ¿no? Como por ejemplo aplicaciones de base de datos, navegador web, correo electrónico, ¿no? Que básicamente en este caso sí se puede decir que se utiliza lo que es el TCP, ¿no? Requieren que todos los datos enviados lleguen al destino en su estado original, ¿no? Eso es lo que hace este protocolo. Cualquier dato faltante podría corromper una comunicación, haciéndola incompleta o ilegible. Por ejemplo, es importante cuando se accede a la información bancaria a través de la web para asegurarse de que toda la información se envía y reciba correctamente, ¿no? Mira, acá hay un ejemplo también, ¿no? Cuando se accede, por ejemplo, a través de una web, digamos, en una aplicación de un banco, por ejemplo, ¿no? Entonces, debe asegurar que toda esa información que se envía y toda la información que se recibe, reciba correctamente, ¿verdad? Se envía y se recibe correctamente. Entonces, es lo que hace el TCP, ¿ya? Pues es más confiable en este caso. Los desarrolladores de aplicaciones deben elegir qué tipo de protocolo de transporte es apropiado en función de los requisitos. El video puede enviarse a través de TCP o también puede ser a través de UDP, ¿no? Las aplicaciones que transmiten audio y video almacenados generalmente usan TCP. La aplicación
Utiliza TCP para realizar almacenamiento en un buffer, sondeo de ancho de banda, control de congestión, control mejor de la experiencia del usuario, etcétera, etcétera. El video y la voz en tiempo real generalmente usan UDP, pero también pueden usar TCP, ¿no? O tanto UDP como TCP, ambos, ¿verdad? Ambos protocolos pueden utilizar dentro de lo que es envío de video, envío de voz, ¿no? Una aplicación de videoconferencia puede usar UDP de manera predeterminada, ¿no? Pero debido a que muchos firewalls bloquean ese protocolo, también se puede enviar a través del TCP, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso los firewalls no pueden realizar lo que es el bloqueo del UDP porque no es tan confiable, entonces pues, se puede reenviar a través del TCP también. Las aplicaciones que transmiten audio y video almacenados usan TCP, por ejemplo. Si tu red de repente no puede soportar el ancho de banda necesario para ver una película a pedido, la aplicación detiene la reproducción. Durante la pausa es posible que vea un mensaje de almacenamiento en buffer, ¿no? Mientras TCP trabaja para restablecer la transmisión, ¿no? Por ejemplo, cuando de repente, como viste anteriormente, ¿no? Si alguna transmisión se pierde, que lo que hace vuelve a reenviarlo, ¿no? Cuando todos los segmentos están en orden y se restaura un nivel mínimo de ancho de banda, se reanuda la sesión TCP y se reanuda la reproducción de la película, ¿no? O sea, básicamente, esto es lo que hace este protocolo, ¿verdad? En el momento que si hay una pérdida, por ejemplo, ¿no? Hay una pérdida cuando están transmitiendo, por ejemplo, video, voz, ¿no? Qué sé yo. Entonces, hay una pérdida, entonces el TCP vuelve a reenviarlo, ¿no? Hasta que se restaure, por ejemplo, lo que es la conexión. Ya, a diferencia que el UDP, ¿no? Entonces, básicamente, estos protocolos, o ambos protocolos son los protocolos de pertenecen a la capa de transporte, ¿no? Entonces, estos de acá simplemente están dentro de la capa de transporte, ¿ya? Son poquitas diapositivas. Miren, fíjense. Son pocas diapositivas, ¿no? Por ejemplo, acá en el examen podría venir, ¿no? De dónde se puede aplicar lo que es el TCP, el UDP, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Ya? Ya le subí a este archivo. Vamos a ver si lo subí, creo que sí lo subí. A ver, sí, ya lo subí. Ya, entonces, eso es básicamente lo que está relacionado con la capa de transporte. Ya, es algo más sencillo, ¿no? Básicamente hablamos de los dos protocolos, ¿no? Que están dentro de la capa de transporte, ¿no? Que es el TCP y el UDP. ¿Ya? ¿Siguen ahí o ya se han ido? Ya, a ver, entonces, voy a llamarles lista, a ver quiénes están presentes. Estrada, está, ¿no? García, Presente. Horna, Hoyos, Presente, profe, presente, Hoyos. Isminio, Macedo, Brando, Presente, profe. Presente. Mendoza, Presente, profesor. Jefferson, su hermano. Jefferson, Presente, Miranda, profe. Miranda, Muro, Cuellar, Ruiz Zanca, Ruiz Marín, Ruiz Melgarejo, Sánchez Guerra, Tineo, ya son todos, creo. Ya, entonces, hasta acá va a ser el examen del día de mañana. Ya, todo lo que hemos visto, por ejemplo,
¿cómo se llama esto? Enrutamientos, ¿no? Enrutamiento estático, enrutamiento dinámico. Mm, configuraciones, por ejemplo, de los enrutamientos, el OSPF, el RIF y la capa de transporte. Nada más, poquito. ¿Ya? Entonces mañana a las 9 de la mañana sería el examen. ¿Ya? Dan un examen. Ya, entonces, 1 hora no va a ser el examen, ¿ya? 1 hora y 2 horas el desafío. Ya básicamente está programado para 3 horas, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí lo subí, la diapositiva, lean. Tienen toda la noche para que lean. Ya va a estar fácil el examen. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos?